El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Gracias por estar con nosotros una tarde más en Hablemos de Justicia, un programa transmitido totalmente en vivo, como todos los miércoles, desde la radio de Sud California. Los saluda su servidora, la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, dándoles la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos que pueden escuchar nuestra transmisión a partir del día de mañana a través de nuestra página de Facebook, que usted puede encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Esta tarde me acompaña en la conducción, como todos los miércoles, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera de la Judicatura del Estado, a la cual le agradezco su presencia. Buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y estamos transmitiendo gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión por la señal de radio 99.1 FM y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia, de nueva cuenta, y estaré compartiendo con ustedes los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com y también en hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o algún tema que sea de su interés. Bien, esta tarde tenemos la continuación del tema que abordamos la semana pasada, es el juez como garante de derechos humanos. Esta vez vamos a ver nuestra segunda parte, por lo que tenemos el gusto de tener de nueva cuenta con nosotros a la jueza Carla Elizabeth Delgado Adams, jueza de control. Bienvenida a su programa Nueva Cuenta. Gracias, licenciada Livia, gracias, licenciada Ligia. Un placer para mí acompañarlos de nueva cuenta este miércoles, y un saludo a todo el auditorio. Jueza, muy contentos que estén de nueva cuenta con nosotros. Nos quedamos con muchas preguntas y con un tema muy, muy importante y relevante. Y me recuerdo yo que nos estabas hablando sobre los derechos humanos en el sistema de justicia penal acusatorio, y que recuerdo muy bien que estábamos hablando de la prisión preventiva. Jueza, no sé si nos podrías retomar un poquito respecto a ella, el derecho de la víctima y el derecho del imputado cuando sigue el proceso en libertad, el derecho a la libertad como derecho humano. Con gusto, consejera. Bien, como lo indicaba la semana pasada, hablábamos precisamente de manera general de los derechos humanos como prerrogativas inherentes a todos por el simple hecho de existir, que con relación a ello hubo una gran reforma en nuestro país en junio de 2011, y que bueno, a raíz de esa reforma en derechos humanos se incorporó el reconocimiento de los mismos a nivel constitucional, y desde luego en la materia penal tuvo un impacto porque 3 años antes se implementó un sistema nuevo, un sistema de corte acusatorio y oral, y que evidentemente tiene un impacto en el mismo. Con relación a ello, mencionábamos que uno de los derechos humanos que tenemos todos los seres vivos reconocido como tal es precisamente el derecho a la libertad, que es un derecho que normalmente ejercemos y que estamos familiarizados, y que tiene un impacto y relación directa en el sistema penal. ¿Por qué? Porque, como sabemos, como consecuencia a veces de una conducta delictiva, existe como pena una privación de la libertad, pero también durante un proceso, aún sin sanción penal, puede la persona procesada, en este caso en calidad de imputado, permanecer durante todo su proceso en calidad de detenido, y en ese momento nos enfrentamos a una restricción de ese derecho humano de la libertad. Entonces, los derechos humanos, si bien es cierto, son absolutos, hay excepciones como a toda regla, y pueden restringirse, y ejemplo de ello lo es sin duda en la materia penal la prisión preventiva, como medida cautelar, ya sea oficiosa o excepcional, dependiendo del asunto de que se trate. Y que bueno, ese derecho humano como ejemplo de la libertad impacta tanto a la perspectiva del imputado que está siendo procesado aún,
impacta también a los derechos de las víctimas u ofendidos. Y aquí es donde hay un equilibrio precisamente entre la restricción de esos derechos humanos y cómo los jueces tienen que ponderar ese derecho. ¿Por qué? Bueno, porque la libertad es un derecho humano de los que no podemos poner en jerarquía los derechos porque todos son iguales. Sin embargo, bueno, es muy preciado el derecho a la libertad, ¿no? Porque el hecho de restringirla, de que una persona durante un proceso esté detenido, en calidad de detenido, bueno, le impacta, como usted lo dijo la semana pasada, en todas sus esferas personales y profesionales, porque deja de trabajar, deja de estar con su familia, de convivir. En su entorno. De su entorno social. Entonces, efectivamente, por eso debe ser velado y garantizado de la mejor manera. Sin embargo, bueno, aquí esa restricción puede obedecer a dos cuestiones. Una, a una restricción constitucional que pese a la reforma de derechos humanos en la que el juez, como lo comentábamos la semana pasada, puede interpretar la norma aplicando incluso normatividad internacional cuando le favorece más a la persona. Sin embargo, en la legislación mexicana nos vamos a topar con una restricción y esa restricción va a ser constitucional. Es decir, si la Constitución tiene una restricción expresa, el juez no podría aplicar la norma internacional aunque sea más favorable. En cuanto a esa restricción, el Constituyente Nacional puso la prisión preventiva a la que denominó oficiosa y que viene plasmada en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y nos indica claramente la Constitución que va a tener prisión preventiva oficiosa aquel imputado que esté siendo procesado, es decir, al que ya se le haya emitido un auto de vinculación a proceso en la audiencia inicial por un delito o por un hecho que la ley señale como delito de violación, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, aquellos cometidos mediante el empleo de armas o explosivos y aquellos que señalen las leyes en la materia respecto a la seguridad nacional y a la salud. Sobre eso, bueno, es una restricción oficiosa, es decir, el juez, aunque quisiera y aplicara incluso legislación internacional que existe o sentencias internacionales en específico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podría conceder la libertad a ese imputado si el supuesto se encuentra dentro de esos delitos. ¿Por qué? Porque hay una restricción constitucional que la Suprema Corte de Justicia ha emitido mediante criterios del año 2014. Entonces nos enfrentamos a esa restricción. Entonces sí tenemos un derecho humano protegido, garantizado, pero en el derecho mexicano tenemos una restricción, una cláusula que no nos permite que se ejerzan esos delitos en cuanto a la libertad se refiere. Es decir, una pauta, que el procesado va a pasar, o sea, en prisión preventiva siempre y cuando haya cometido esos delitos. Si no está dentro de esos delitos, esas restricciones que tú como juez tienes que vigilar que se cumpla ese derecho humano de libertad. No hizo esa acción, esa conducta delictiva encuadrada en esas restricciones, tiene que llevar el proceso fuera, ¿no? Así es. Esa es la regla general. Esa es la regla general y eso es lo que ha sido muy criticado y muy cuestionado por la sociedad. Así es, sobre todo por las víctimas y los ofendidos, ¿no? Y la comunidad en sí. Sin embargo, aquí, como toda regla, existen excepciones. Y sí hay una excepción, y de hecho se ha denominado prisión preventiva excepcional. Es decir, no estoy en el supuesto de la prisión preventiva oficiosa del catálogo que tiene el 19 constitucional, párrafo segundo, pero las circunstancias de este caso en particular, las circunstancias particulares del individuo que está siendo sujetado a proceso, es decir, del imputado, me llevan a la conclusión de que esa persona no puede estar en libertad durante su proceso. Aún repito, cuando el delito por el cual está siendo investigado y procesado no sea de los que implica prisión preventiva oficiosa. Entonces aquí tenemos dos tipos de prisión preventiva. La oficiosa, que tiene que ver con el tipo de delito por el cual se le está siguiendo el proceso, en el cual, repito, aunque el juez quisiera, no puede, no debe dejarlo en libertad. Y tenemos la prisión preventiva excepcional, que como su propia denominación que se le ha manejado, es una excepción precisamente a la regla de que el procesado imputado lleve su asunto en libertad, sino que es una restricción a la libertad personal, aun y cuando no sea oficiosa la prisión preventiva,
pero que tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos parámetros. ¿En qué van a consistir esos parámetros? Bueno, van a consistir en la necesidad de cautela, en el peligro que éste implique para la sociedad, para la víctima, para la comunidad, el peligro o riesgo que exista de que la persona procesada, en este caso imputado, se sustraiga de la acción de la justicia y el riesgo que exista de que el imputado implique ser un obstáculo para la investigación, para el buen curso de la investigación. Entonces, para poder imponer una prisión preventiva excepcional, habría que analizar por lo menos estos 3 parámetros de la imposición de la medida y agotar también la posibilidad de que el catálogo de medidas cautelares diversas a la prisión preventiva no es suficiente en ninguna de sus modalidades para garantizar esos 3 rubros, es decir, que a contrario sensu, que el imputado esté presente en el proceso, es decir, que no exista riesgo de sustracción. Segundo, que se garantice que no va a ser un obstáculo para la investigación, que no va a interrumpir la secuela de la investigación. Y tercero, que no implique un riesgo o un perjuicio para la víctima u ofendido en cuanto a su integridad física, emocional, etc. Entonces, los jueces en ese momento tienen que ponderar que ninguna de las medidas cautelares que trae nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 155 garantice cualquiera de esos derechos fuera del proceso. Esto quiere decir que el juez tendrá que analizar, previa petición de parte, que efectivamente del catálogo de 14 medidas cautelares, siendo la última la prisión preventiva, que es incluso la fracción 14 de ese catálogo, que ninguna de las anteriores, es decir, de la 1 a la 13, garantiza precisamente en este asunto determinado por el tipo de delito, por la circunstancia de la víctima y ofendido, o circunstancia del imputado, lo que he venido manejando. Ahora, ¿quién es el que puede pedir una prisión preventiva excepcional? Porque el juez, precisamente al ser excepcional y no oficiosa, no la puede imponer. El juez por sí mismo no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Quién lo puede invocar esa presión? El agente del Ministerio Público, bien, únicamente. Y aquí viene un punto muy importante, porque aquí es cuando la sociedad también puede confundirse en ese aspecto. Cuando se trata de una prisión preventiva oficiosa, como su nombre lo indica, no necesita que sea petición de parte. Nadie necesita pedirlo, el juez lo impone. Bien, permítame unos momentitos. Vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más al juez como garante de derechos humanos, segunda parte. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con la jueza de control Carla Elizabeth Delgado Adams, hablando acerca del juez como garante de derechos humanos, segunda parte, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique con nosotros, o bien puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Pues la interrumpimos, pero continuamos con la idea. Nos decía la oficiosa y la que tiene que solicitar en ese caso el Ministerio Público, ¿no es así? Así es, consejera. Pues bien, referíamos a que la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando nadie la pidiera, que todos estuvieran dormidos en sus casillas, el juzgador tiene que aplicarla. Ahí sí no es necesario incluso que exista una justificación, porque precisamente se excepciona la justificación al existir esa restricción constitucional que mandata la imposición. Entonces, no tenemos ningún problema, estamos en un delito de ese supuesto, se aplica prisión preventiva oficiosa. Ahora, no estamos en ese supuesto, lo que comentábamos, ¿quién puede pedir la medida cautelar de prisión preventiva excepcional? Solo el Ministerio Público. Y aquí decíamos que había una confusión, o que era un punto importante, porque la víctima o ofendido tiene como derecho, incluso constitucionalmente reconocido en el artículo 20, apartado C de la Constitución, a solicitar medidas cautelares, dice la Constitución. Sin embargo, hay una restricción a ese derecho y bueno, en cuanto a la imposición de medidas cautelares, si bien puede pedir la imposición de las que vienen en el catálogo del artículo 155 de la fracción 1 a la 13, no podría solicitar la 14, que es la prisión preventiva excepcional.
Esa restricción se encuentra en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que señala que solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva. Entonces, cuando la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, para imponerla hay que cumplir con ciertos parámetros e indicadores que señala el código en la materia, el Código Nacional. Y aquí es una pregunta siempre complicada y que siempre se plantea porque no es una suma aritmética de factores, siempre han cuestionado en algunos foros y me ha tocado en algunas reuniones de trabajo que se cuestiona, ¿qué necesito para una prisión preventiva excepcional? ¿Qué necesito? ¿Un antecedente penal? ¿Un delito de pena muy alta? ¿Qué necesito? Y yo diría que no hay una fórmula matemática para eso, no es sumar 1 más 1 es 2 y es decir, un antecedente, poco arraigo igual a prisión preventiva excepcional. No hay esa fórmula. Si existiera esa fórmula, sería muy sencillo y la labor del juez estaría supeditada únicamente a sumar factores y dar un resultado. Y no es así. Aquí viene precisamente la función del juez de control como garante de derechos humanos de ponderar, de racionar, de interpretar y de fijar la medida cautelar primero que esté justificada. ¿Y quién la tiene que justificar? El agente del Ministerio Público. O sea, depende de la pericia del Ministerio Público de fundamentar. O sea, para poder solicitar la prisión preventiva. Así es, tiene que ver, diría yo, además del fundamento, por supuesto, tendría que ver con el argumento y la cuestión probatoria. Es decir, qué dato de prueba, qué información real tengo actualizada del imputado que a mí me indica que si esta persona no está en prisión durante el proceso, no lo volvemos a ver o va a salir y va a ser un obstáculo para la investigación porque va a ir a intimidar testigos o los va a ir a comprar o va a ir a tomar represalias en contra de la víctima, etcétera. Entonces, una pregunta que aquí nos hacen los radioescuchas, señora jueza, es en relación a un robo en una colonia X, aquí está, señalan que esta persona cometió el delito de robo, bueno, está acusado, tiene una carpeta, ya tiene 2, ya tiene 3, y a la 4ª carpeta de investigación vuelve a salir libre y saliendo del juzgado va y delinque otra vez. ¿Ahí qué puede hacer el Ministerio Público? Preguntan. Bien, depende de diversos factores. Pero Primero, bueno, sí, pero si ya son muchos, o sea, y si ya está en riesgo la comunidad, ¿qué podría hacer ahí? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque para toda la sociedad en sí en general, o toda la comunidad, o toda esa colonia, y todas las víctimas, hay una molestia y fundada. Claro. Bien, primero habría que analizar y dejar muy claro un punto en cuanto a la presunción de inocencia. Sí. Esta persona, aun y cuando se le estén imputando o atribuyendo 4, 5, 6 robos en la misma colonia, habría que ver en qué etapa se encuentran, porque si están en etapa de investigación preliminar, es decir, ante la gente del Ministerio Público todavía no se han judicializado, nos enfrentamos a menos posibilidad de que en su momento, en la primera judicialización, se le imponga una medida cautelar de prisión preventiva excepcional. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, ese es el primer asunto que llega a etapa judicializada, y los otros, por alguna razón, no han llegado a esa etapa, es decir, no hay elementos suficientes todavía para atribuirle esa investigación. Pero aquí dice que lo tomaron, lo detuvieron con flagrancia. Con bien, los artículos. entonces si hay una detención en flagrancia y el Ministerio Público consideró que lo iba a llevar ante el juez de control, porque existe la posibilidad de que no lo lleve ante el juez de control. ¿Por qué? Porque la detención haya sido no conforme a la norma y el propio Ministerio Público, antes de ir con el juez de control, hace un filtro donde valora, por así decir, los alcances de esa detención, los requisitos, y puede considerar que no estuvo bien detenido. Eso puede pasar. O bien considero que sí se daban los elementos y entonces sí lo lleva con el juez de control para que primeramente verifique si esa detención fue legal o no. Si se verifica que esa detención fue legal, continuamos con la audiencia inicial. Si la detención, el juez de control que tuvo ese asunto considera que no fue legal, que no cumplió con los requisitos legales y constitucionales, ese asunto no va a avanzar, se va a regresar a la etapa del Ministerio Público. Entonces, evidentemente, esa persona se va a ir en libertad. ¿Por qué? Porque la detención se estimó que no era conforme a derecho.
Pero Ahora, supongamos que sí fue con sí derecho. fue conforme a derecho, avanzamos en la audiencia. Esto es como de niveles de videojuego. Vamos avanzando en la audiencia. Entonces avanzamos en la audiencia, llegamos a la formulación de imputación, se le señala el cargo, el hecho, por qué te estoy investigando. Entonces puede declarar o no declarar la persona y llegamos a la vinculación a proceso. Si el juez estima que no hay elementos para vincular a proceso, volvemos a lo mismo, la persona se va en libertad y se regresa al asunto a la etapa anterior. El juez considera que si hay elementos, entramos al tema de medidas cautelares. Entonces tengo la vinculación a proceso y llego al tema de medidas cautelares. Llego al tema de medidas cautelares y nos encontramos en un delito de robo. Vamos a suponer un robo simple que no amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces hay que abrir debate para que el fiscal justifique esa medida cautelar que pretende. Entonces aquí pasamos al punto fino. Primero, que el fiscal la pida, porque a veces que el fiscal no la pide y pide cualquier otra medida cautelar, ¿no? Entonces, ya la está pidiendo el fiscal. Entonces, el agente del Ministerio Público debe tener, aparte de argumento, datos de prueba. O sea, el que dice, el que afirma, está obligado a probar. Entonces, debe tener datos de prueba que me indiquen parámetros que sirvan al juzgador para llegar a la convicción de que esa persona no debe estar en libertad, que de ahí ya no debe de salir hasta que no se le dicte una sentencia. O sea, el juez no es mago, pues. El juez no puede adivinar. El juez se le tiene que dar los elementos, en este caso por el Ministerio Público, y la petición del Ministerio Público fundada con argumentos y con datos de prueba. Así es. Y tampoco, en síntesis. Exactamente. Y tampoco puede presumir, porque esa presunción que no es legal sería parte violatoria de derechos humanos del imputado. Dios. Pues ya se nos fue el tiempo, jueza, No lo consejera. puedo creer. Sí. Y seguimos con 20,000 preguntas. Las preguntas aquí. Y Tengo muy 10 interesante. preguntas más, pues ahí. Muy interesante Muy bien. el tema en el que nos estamos quedando ahorita, el punto, pero bueno, pues esto, así es, el tiempo en radio es muy corto. Pues muchísimas gracias, licenciada Carla Elizabeth Delgado Adams, si gusta despedirse. Gracias, licenciada Livia, gracias, consejera Ligia, y muchas gracias por la invitación y al público por escucharnos. Jueza Carla, pues espero volverla a tener en nuestro programa. Es un placer escucharla y de la manera que nos ha ejemplificado. La verdad, yo Sí. creo que todos estamos muy interesados Sí, aquí nos tenía. en el tema y sí, vamos a ver próximamente tenerla de nueva cuenta en nuestro programa. Me despido, soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y nos sintonicen a la próxima. ¿Sí? Y yo, la licenciada Livia Vázquez, nos vemos la próxima semana en Hablemos de Justicia, 6:30 de la tarde. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.